Eligio Moisés Coronado. Es investigador, historiador, cronista, periodista y maestro, y primer miembro correspondiente en La Paz y en el estado de Baja California Sur. Tiene casi 40 años de servicio en el sistema educativo nacional. Es profesor titulado de educación primaria y de educación media en la especialidad de lengua y literatura. Terminó estudios de licenciatura en historia. Obtuvo el título de maestría en Ciencias de la Educación, especializado en investigación educativa. Fue profesor de tiempo completo y decano de la Benemérita Escuela Normal Urbana de La Paz, Baja California Sur. Perteneció al programa de estímulos al desempeño docente de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido miembro de la Comisión de las Californias, organismo de promoción económica y sociocultural de la California Mexicana y la California Norteamericana. Ha pertenecido a la Asociación Cultural de las Californias, organismo de fomento y divulgación de la historia común de las 3 entidades californianas. Además, ha sido cronista del estado de Baja California Sur de 1989 a 1999 y del municipio de La Paz, Baja California Sur, de 2011 a 2015. Es presidente de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en La Paz, Baja California Sur, y desde 1984 ha auspiciado innumerables reuniones y congresos relacionados con la historia y la cultura de la península de California. Autor de obras de carácter histórico, editadas en México, Estados Unidos y España. Ha producido numerosos artículos, conferencias, discursos y ensayos en periódicos y revistas nacionales y extranjeros. Entre esas obras cabe destacar La Diputación Territorial de Baja California en 1835, publicada en 1978, Quino y Salvatierra en la Conquista de las Californias, 1981, Descripción e inventarios de las misiones de Baja California en 1773, publicado en 1986, Baja California Sur, en Enciclopedia de México en 1987, Baja California Travel Series, General Index, en coautoría en 1991, Crónicas Sudcalifornianas 1988-1993, publicado en 1993, Baja California Sur, monografía estatal en 1994, Los apuntes históricos de Manuel Clemente Rojo sobre Baja California en 1996, Márquez y Ortega, 2 revolucionarios, en coautoría en 1996, La formación de profesores de educación primaria en Baja California Sur en el año 2005, Percepciones en el año 2007, Efemérides sudcalifornianas en el 2013, Grito de rebeldía en el 2015, California del Sur para principiantes en el 2015, Fundación de Ciudades de México, tomo 11, en el 2016. Entre sus artículos más conocidos y citados se registran Quino y Salvatierra en la Conquista de las Californias, Memoria del 7º Simposio de Historia de Sonora por la Universidad de Sonora en 1982, La Rebelión en la Granja, Revista Compás, septiembre 2010, El Folclore Subcaliforniano, Revista Tendencia número 7, Cabo San Lucas, en el año 2012, Crónica Transpeninsular, La Paz de La Paz, Revista La Misión, en esta ciudad de La Paz, en el año 2014.
Sudcalifornia, republicana y liberal, por el maestro Eligio Moisés Coronado. Después de los conflictos causados por el filibusterismo, para el pueblo de Baja California Sur continuaron las dificultades económicas, las inquietudes políticas y los trastornos sociales durante toda la segunda mitad del siglo XIX. En este tiempo se sucedieron la promulgación de la Constitución Liberal de 1857, el auge de la minería en el Triunfo, la concesión lis y la explotación de la horchilla en Bahía Magdalena, la intervención francesa, el porfirismo y la revolución de Márquez de León, con que cierra el siglo XIX sudcaliforniano y se anunciaban los tiempos de la nueva centuria. Tratemos de desglosar, aunque sea a grandes rasgos, estos acontecimientos que definieron las etapas de la historia subpeninsular en esa época. Triunfantes los liberales y federalistas mexicanos de las luchas contra el conservadurismo y el centralismo, fue promulgada la Constitución de 1857. El teniente coronel Manuel Márquez de León fue diputado al Congreso Constituyente, pero estuvo impedido de asistir a las sesiones porque recibió la comisión de aplacar algunos disturbios que aún quedaban en el país. En su lugar aparece la firma de un señor Mateo Ramírez. La nueva Constitución de corte liberal, que prometía transformaciones esenciales que normarían en adelante la vida de la República, fue aceptada con gran entusiasmo por el pueblo del sur de la California mexicana. Sin embargo, las tropas locales reconocieron el plan de Tacubaya, que proclamó el general Félix Zuloaga a finales del mismo 1857, desconociendo la nueva Constitución, y así la sociedad regional comenzó a conspirar por la vigencia de la Carta Magna. Con la jefatura de Márquez de León, se convocó a la unificación de los pueblos del sur del territorio en septiembre del año siguiente, y lograron hacer rendir al gobernador Diego Castilla y a sus militares, con lo cual esta entidad quedó dirigida por el sector liberal, que convocó a representantes municipales para integrar una asamblea legislativa que, entre otras determinaciones, tomó la de declarar el territorio de Baja California como parte integrante de la nación mexicana, que acatará y defiende la Constitución de 1857 y que en tanto dure la guerra civil se gobernará con absoluta independencia del resto de la República, hasta que, restablecido el orden legal, se sujete de nuevo a lo que disponga el Congreso de la Unión. Lejos de tratarse de un acto de separatismo, esta decisión obedecía a la necesidad de preservar para la República Federal y Liberal esta parte de la nación, en espera de que asumiese la presidencia del país don Benito Juárez, quien en tales momentos enfrentaba los embates del Partido Conservador y los inicios de la intervención francesa, que por algún tiempo impusieron al austriaco Maximiliano de Habsburgo como segundo emperador de México. Recuérdese que el primero fue Agustín de Iturbide en los primeros días de la independencia. Aparte de eso, el mismo Márquez de León llevó a 200 de hombres a Mazatlán como aportación de su tierra a la causa juarista. Con estas y otras tropas, el sudcaliforniano tomó por mar el puerto de San Blas. El gobernador Jerónimo Amador, quien había sido nombrado por el presidente Juárez, se significó principalmente por los abusos que cometió a base de una desproporcionada carga de impuestos a los habitantes de la entidad, lo cual ocasionó su remoción y la designación de Manuel Clemente Rojo en su lugar, cuyas primeras disposiciones fueron cancelar las injustas cargas de Amador. También, en esta responsabilidad, desalojó a 70 norteamericanos que habían tomado posesión clandestina de la isla de Guadalupe y se dedicaban a sacrificar las cabras que ahí habían reproducido abundantemente. Logró establecer el correo marítimo entre San Francisco y La Paz,
y fundó la primera escuela primaria en el actual estado de Baja California. En 1862 fueron descubiertas varias vetas de plata en la zona de San Antonio, lo cual vino a aliviar un poco las penurias de la región. Una de las minas se llamaba El Triunfo, probablemente en recordación del barco El Triunfo de la Santa Cruz, que condujo a los jesuitas Bravo y Ugarte al establecimiento de la Misión de la Paz el siglo anterior, de lo que tomó su nuevo nombre el antiguo poblado de Las Casitas. Tanto fue el auge minero que atrajo la inmigración de gran cantidad de gente de la Alta California, que había vivido tan buenos tiempos en la llamada fiebre del oro, en aquella parte continental de las Californias, durante la misma época en que las perdimos a consecuencia de la guerra que terminó en 1848. En esa avalancha humana llegaron verdaderos mineros, pero también especuladores y estafadores, que se dedicaron a la venta de acciones de supuestas empresas de explotación y exploración de plata. Se formaron asimismo sociedades de colonización que engañaban haciendo creer a los incautos que en el sur peninsular los esperaban tierras listas para su aprovechamiento en un medio fértil y exuberante. Un negocio de este mismo tema, pero de naturaleza diferente, fue la concesión que el gobierno del presidente Juárez otorgó el 30 de marzo de 1864 al norteamericano Jacobo P. Lees para colonizar los terrenos baldíos del paralelo 27 al 31, o sea, más o menos desde La Paz hasta San Felipe, con reserva de la cuarta parte para mexicanos por nacimiento. Dicha concesión señalaba, entre otras varias disposiciones, que durante los siguientes 5 años los empresarios introducirían en el territorio 200 familias colonizadoras por lo menos, que los colonos serán independientes en su administración municipal, se les considerará ciudadanos mexicanos, estarán exentos de pago de toda clase de impuestos y tendrá cada uno un máximo de 3 sitios de ganado mayor, que es decir, alrededor de 12 kilómetros y medio cuadrados, etc. Sacando cuentas, resulta que la concesión comprendía 2/3 partes de la península. Incapaz de cumplir con algunas de las especificaciones del contrato, la compañía Lees traspasó sus derechos a una empresa neoyorquina bajo el nombre de Lower California Company, cuyos fines eran claramente de especulación y fraude. Su campo de acción fue Bahía Magdalena y trató de legitimar su proyecto enviando una comisión científica en 1866, integrada por el escritor John Ross Brown, un geólogo y un ingeniero minero. El grupo concluyó que el territorio carecía de valor económico, pero lo tenía desde el punto de vista estratégico, por lo que convenía adquirirlo a los Estados Unidos de Norteamérica. Opinó que quizá colonizándolo con chinos algo podría obtenerse. Sin embargo, a finales de 1870, esos mismos capitalistas hicieron aparecer en los periódicos de Alta California anuncios que invitaban a adquirir en Baja California tierras gratis y riquezas fácil para todos, así como terrenos en la llamada Ciudad de Cortés. Llegaron algunos ingenuos que cuando se dedicaron a la apertura de pozos fueron aprehendidos por soldados mexicanos bajo el cargo de filibusterismo. A pesar de ello, continuó el embuste en la prensa, pero los primeros desengañados se encargaron, al regreso, de dar al traste con las intenciones de la compañía, que frente al fracaso se puso a explotar y comercializar la horchilla, líquen que es un organismo entre el alga y el hongo, del que se extrae un tinte de color púrpura que los mismos concesionarios habían descubierto y del que sacaron varios cargamentos. Para ello llevaron algunos centenares de neoyorquinos, a quienes pusieron a trabajar en condiciones de esclavitud en la recolección de la horchilla. Con ello obtenían ganancias y daba la apariencia de estar cumpliendo sus compromisos de colonización. El gobierno federal ordenó una inspección al respecto
y de esta resultó la notificación a la Lower California Company que su contrato quedaba rescindido por incumplimiento. Para compensar las reclamaciones de los negociantes por la vía legal, la autoridad mexicana concedió permiso a la empresa de continuar explotando la horquilla desde Cabo San Lucas hasta la altura de Santa Rosalía durante 6 años. Así terminó el asunto, mediante el cual el gobierno de Juárez obtuvo dinero para su causa y que fue nulificado especialmente por 2 de las cláusulas del contrato que permitieron a la nación recuperar las tierras. Otro trastorno político fue el decreto del gobernador Félix Gibert, que en 1865 puso a la península bajo el imperio de Maximiliano al verse presionado por un barco francés que llegó a La Paz exigiendo acatamiento a la intervención. De inmediato se puso en armas la población dirigida por el coronel Clodomiro Cota y se reintegró la adhesión sudcaliforniana a la República. Después de todo, jamás pisó tierra peninsular ningún soldado francés. El 6 de abril de 1866 fue capturado en Cabo San Lucas un barco norteamericano con bandera del imperio, el cual conducía de San Francisco armas para los franceses instalados en Mazatlán. Irreprochable luchador por la República, la justicia y la democracia, Manuel Márquez de León debió enfrentar al presidente Benito Juárez por sus continuas reelecciones y más tarde al presidente Porfirio Díaz por su incumplimiento de los objetivos del plan de Tuxtepec que lo llevaron al poder, al grado de que Márquez encabezó la primera revolución en el país contra lo que comenzaba a ser la dictadura de Díaz, tan tempranamente como el 22 de noviembre de 1879, en que lanzó su manifiesto revolucionario a la nación, denunciando la negativa administración de su antiguo compañero de armas. El movimiento debió ser cancelado por falta de elementos para conseguir sus objetivos, pero dejó una lección perenne de dignidad y espíritu democrático a las generaciones posteriores de sudcalifornianos. En estas circunstancias, llegó a su término el siglo XIX en la media península, gobernada por Agustín Sanginés, quien fue el último jefe político del porfiriato y el primero de la etapa revolucionaria que estaba por empezar.